Viajo todo el tiempo, cambiando de ciudad para poderme desarrollar profesionalmente, y hoy en día estoy emprendiendo un nuevo viaje, un viaje académico a desarrollar competencias que definitivamente necesito para crecer en mi vida profesional y académica. Y ese viaje es precisamente tomar una maestría que me tiene feliz. Busqué diferentes alternativas con el mismo Centrum y definitivamente la que más se ajustaba, la que más se acotaba a las necesidades que yo tengo era la maestría virtual. Ya tengo algunos meses llevando la maestría y definitivamente la experiencia es intensa, ¿sí? La calidad de los profesores es excelente, realmente me siento muy satisfecho de haber tomado la decisión que tomé. Lo que se siente después de haber terminado y entregado cada trabajo, después de cada nota recibida, me hacen sentir que haber emprendido el viaje valió la pena. La intensidad de mis viajes es altísima. Sin embargo, esa falta de tiempo no debía ser una barrera para que yo pudiera desarrollar las competencias que yo necesito. Por ejemplo, viajo todo el tiempo, cambiando de ciudad para poderme desarrollar profesionalmente, y hoy en día estoy emprendiendo un nuevo viaje, un viaje académico a desarrollar competencias que definitivamente necesito para crecer en mi vida profesional y académica. Y ese viaje es precisamente tomar una maestría que me tiene feliz. Busqué diferentes alternativas con el mismo Centrum y definitivamente la que más se ajustaba, la que más se acotaba a las necesidades que yo tengo era la maestría virtual. Ya tengo algunos meses llevando la maestría y definitivamente la experiencia es intensa, ¿sí? La calidad de los profesores es excelente, realmente me siento muy satisfecho de haber tomado la decisión que tomé. Lo que se siente después de haber terminado y entregado cada trabajo, después de cada nota recibida, me hacen sentir que haber emprendido el viaje valió la pena. La intensidad de mis viajes es altísima. Sin embargo, esa falta de tiempo no debía ser una barrera para que yo pudiera desarrollar las competencias que yo necesito. Por ejemplo, dentro de un mes voy a estar en Alemania, voy a tener que tomar en medio de la madrugada de allá una de las clases virtuales, pero como digo, esos son sacrificios que a la postre se van a ver reflejados en el desempeño de la organización que yo tengo a cabo y en el desarrollo de mi vida personal y profesional, que es el reto y el propósito que tengo, y definitivamente creo que he tomado la decisión acertada habiendo tomado el MBA virtual. Amigas y amigos, bienvenidos a esta conferencia online que presenta Centrum Católica para ustedes. Es un placer hablar de un tema futurista. Vamos a hablar de los escenarios a 30, 50 años arriba, pero planteándolos desde este título, la sociedad global del conocimiento y competitividad. Vamos a estar hablando y planteando desde los indicadores de ciencia, tecnología e innovación, es decir, los indicadores tecnocientíficos que nos van a posicionar y nos van a permitir discutir, reflexionar y caracterizar todo lo que tiene que ver
con esta sociedad globalizada en la cual nos encontramos, pero que está en constante cambio. Dentro de los tópicos principales a tratar, vamos en primer lugar a definir qué es sociedad global del conocimiento, cuáles son sus características. Vamos a plantear posteriormente lo que se conoce como los modelos explicativos de última generación. Estamos hablando del modelo de Gibbons, de la Rosa de los Vientos, de la investigación de Calón. Vamos a estar hablando de la triple hélice del desarrollo económico y, por supuesto, del Sistema Nacional de Innovación de Freeman, que nos van a ayudar a trabajar y sintetizar lo que significaría esa nueva sociedad global del conocimiento que está en proceso de tránsito. Posteriormente, es lo que denomino tsunami tecnocientífico y cambio continuo, es decir, nos vamos a montar sobre la ola científico-tecnológica mundial y eso nos va a permitir entender y comprender por qué hay países que están más desarrollados que otros y eso se denomina países centrales versus países periféricos o países del primer mundo y países del tercer mundo. Hay otras posibilidades de hacerlo, pero también queremos cerrar con la última ola tecnológica, es decir, vamos a estar hablando de lo nano, lo bio, lo info y lo cogno, el proyecto NAVIC, nanotecnología, biotecnología, ciencias cognitivas y tecnologías de información y comunicación convergiendo para explicar toda esta nueva ola tecnocientífica que está pasando por encima de muchos de los países del mundo y estos no se están dando cuenta. Cuando hablamos de sociedad global del conocimiento, nos tenemos que plantear algunas preguntas preliminares que permiten explicar posteriormente por dónde se está jugando el tema tecnocientífico en el mundo. ¿Quién está invirtiendo? ¿Dónde están las mayores comunidades de científicos y tecnólogos en el mundo? Estamos en una época de cambios o en realidad un cambio de época. ¿Cómo caracterizamos los profundos cambios y transformaciones que vive la humanidad y que nos insertan en este mundo de la sociedad del conocimiento? ¿Cuáles son los aspectos transformadores de la literatura especializada que intentan explicar todo lo que hemos vivido en los últimos 50, 60 y 70 años? Hace unos 60 años ya McLuhan nos hablaba de la aldea global. Otros especialistas han planteado el tema de la era tecnotrónica. También algunos expertos han planteado si estamos en un mundo de la sociedad postindustrial e inclusive Castells nos habló a finales de los años 90 con sus 3 famosos tomas sobre la era de la información. Hoy en día se viene hablando de lo que se conoce como sociedad del conocimiento. Yo la defino como sociedad global del conocimiento y estamos hablando del fenómeno de mayor avanzada que tiene que ver con los neodesarrollos que van vinculados al proceso de globalización de la economía, de la política, de la geopolítica globalizada que ha cambiado todo el entorno mundial. Estamos hablando de nuevos patrones de desarrollos tecnocientíficos, de paradigmas tecnoeconómicos que están impactando de manera distinta a lo que hoy en día se conoce como telón de fondo desde la perspectiva de lo que es esa sociedad globalizada del conocimiento. Y para ello vamos a mirar indicadores que nos van a permitir posicionar cada una de las regiones del mundo y lo vamos a ver en las siguientes láminas. Cuando hablamos de los modelos teóricos de última generación, nos tenemos que posicionar en el centro de ella. Estamos hablando de la sociedad global del conocimiento y hay un fenómeno crítico de éxito acá que tiene que ver con el capital intelectual. El modelo de capital intelectual tiene 3 subdimensiones. Una de ellas es el capital humano, la gente como factor de cambio, es decir, la gente con altas cualificaciones es la que está cambiando y es el motor de los nuevos patrones y desarrollos tecnocientíficos. Ya han quedado barridas de la historia de la humanidad lo que era el capital, la tierra y el trabajo. Hoy en día es el conocimiento instalado en las personas lo que son lo que se conoce como los motores transformadores del cambio. Si en esa sociedad globalizada tenemos el capital intelectual como el eje fundamental de los cambios, tenemos también que pensar que hay múltiples investigadores, expertos mundiales que hablan de la posibilidad de interacciones dinámicas entre los actores sociales. A la izquierda tenemos, en el círculo verde, tenemos el modelo del Sistema Nacional de Innovación de Christopher Freeman, que lo introdujo a finales de los 80, pero ha ido coevolucionando y se ha ido adaptando a los nuevos cambios y se refiere al conjunto de redes de los actores sociales que interactúan en una sociedad, en un país dado, y nos estamos refiriendo desde el punto de vista conceptual a los actores, a los gobiernos,
a los centros generadores de conocimiento como universidades, centros e institutos de investigación y por supuesto a las empresas. En esa caracterización, desde el punto de vista eurocentrístico, tenemos a la rosa de los vientos la investigación científica de Calón y su grupo. Es decir, Calón no solamente aborda estos actores sociales, sino que los redefine y generaliza con un punto crítico de éxito que tiene que ver con la sociedad como actor social. Es decir, la interlocución de entre lo que se hace en los centros generadores de conocimiento vinculados a ciencia, tecnología e innovación, o a lo que se conoce también como I+D+I, investigación más desarrollo más innovación, que impacta en estas sociedades, pero esa sociedad tiene que ser interlocutora válida de lo que estamos hablando. El otro modelo explicativo es el de la triple hélice del desarrollo económico de Leiderdorf y Edkowitz, que trabajan también con estos actores sociales, pero colocan el centro de gravedad sobre los de conocimiento, es decir, universidades, centros, institutos de investigación. Quieren decir Leiderdorf y Edkowitz que la capacidad de preguntas y respuestas de estos centros generadores de conocimiento, desde los otros actores, es decir, las empresas preguntando por requerimientos y necesidades de lo que ellos tienen y lo que requieren también los gobiernos, pueden interactuar de forma dinámica, y eso va a explicar los nuevos patrones de desarrollo, quienes puedan tener políticas adecuadas, quienes puedan además posicionarse de estos centros generadores de conocimiento y su correlación con las empresas. Es decir, interacciones dinámicas es lo que cada uno de estos modelos nos explica. Estamos hablando de que en la literatura especializada de los últimos 25 años, desde que Freeman habló en los años 90 el modo 1 y el modo 2 de Gibbons y la triple hélice del desarrollo, se colocan acá. Pero el punto crítico que hay que comprender para entender el nuevo contexto que se está viviendo en la humanidad tiene que ver con el modelo del modo 1 y modo 2. Nos referimos a Gibbons, cuando Gibbons establece que en la nueva producción de conocimiento, en el modo 1, tenemos a los actores, es decir, los científicos en su laboratorio y de forma disciplinar. Gibbons habla en el modo 2 que ya las relaciones no son disciplinares, sino son interdisciplinares, que ya no es el científico en su laboratorio, sino en el contexto de las aplicaciones, es decir, los networks, las nuevas redes de conocimiento globales. El otro aspecto crítico y fundamental que explica ese cambio vertiginoso que está viviendo la sociedad es que además de ello, no solamente hablamos de los nuevos cambios que se están dando en los patrones tecnocientíficos, sino en los sistemas educativos, en los sistemas de salud, en los sistemas geográficos del mundo que tienen que ver con todo esto. Hemos visto hasta aquí modo 1, modo 2 de Gibbons, el modelo de la triple hélice, el Sistema Nacional de Innovación y la rosa de los vientos de la investigación como los modelos más citados en la literatura especializada, el mainstream, la corriente principal de pensamiento. Cuando hablamos de esto tenemos que posicionarnos acá. Sociedad global del conocimiento. ¿Cuáles son los dilemas que vive la humanidad en el siglo XXI? El primero de ellos estaría dirigido al punto crítico que tiene que ver con la población. La UNESCO estableció en el año 2010 que habíamos sobrepasado los 7.000 millones de personas. Las proyecciones de la propia UNESCO, haciendo un punto transversal, establece que la tendencia va a ser que para el año 2050 tendremos aproximadamente 12 millones de 12.000 millones de personas en el mundo. Significa que a esa gente hay que darle alimentos, que hay que tener el agua, todo lo que tiene que ver con la producción y los niveles de calidad de vida, pero además tenemos una sociedad altamente contaminada. Hay factores críticos hoy en día que tienen que ver con el uso de los recursos naturales y no renovables, que van a un ritmo más rápido que lo que la propia tierra puede reponerlo. Significa que si nosotros no tenemos unas innovaciones disruptivas, vamos a tener graves problemas poblacionales de distintos órdenes de magnitud, desde guerras mundiales hasta posibles guerras en menor escala en cualquier parte del mundo, si estos factores no se van corrigiendo. Pero además de ellos tenemos amenazas que pueden ser de orden positivo. La convergencia tecnológica NAVIC, lo nano, lo bio, lo info y lo cogno, gestionado desde nuevos modos de mirar el mundo, es decir, como lo dice Gibbons, ya de forma multidisciplinaria, transdisciplinaria, interdisciplinaria por una parte, con nuevas innovaciones que sean disruptivas y que nos ayuden a resolver esos grandes y críticos problemas que va a vivir la sociedad. Estamos hablando de los dilemas del siglo XXI. El punto de eclosión de esta conferencia tiene que ver con ese proyecto NAVIC que está en el globo inferior izquierdo para ustedes, que se correlaciona con eje superior, es decir, estamos hablando de que en los próximos 20 años todos los productos de la industria manufacturera mundial, absolutamente todos van a tener en algún grado componentes nanotecnológicos. Significa
que la disrupción innovadora más grande de la historia no va a ser la Internet, sino va a ser la nanotecnología. Estamos hablando del mundo nanoescalar. Es la 1.000.000.000ª parte de un metro donde se producen los nuevos cambios, los nuevos productos y los nuevos servicios. Los países que no se monten en este nuevo nanoorden económico mundial, que parte, el punto eje de partida es la convergencia tecnológica, van a estar barridos. Entonces, los países de mayor desarrollo que están trabajando fuertemente en esto, se van a diferenciar y las brechas de conocimiento se van a generar a un ritmo muy, pero muy superior al actual, y esto va a impactar de manera negativa en los países que tienen en menor desarrollo. Pero eso nos lo van a explicar los propios indicadores. Vamos a ver este mapamundi que es del UNESCO Science Report. Vemos en el eje superior, es decir, si trazamos la línea ecuatorial, ¿no?, cruzando el norte de Sudamérica, la mitad de África hacia abajo, quitando a Oceanía, Australia fundamentalmente, y los países pequeños tipo Singapur, Taiwán, los tigres asiáticos, todo lo que se hace en el mundo de la tecnociencia, y el concepto de tecnociencia es importante que lo aclaremos, es la correlación cada vez más estrecha y difusa entre ciencia, tecnología e innovación. Hoy en día ya se habla de I+D+I, es decir, investigación más desarrollo más innovación. Tenemos, por ejemplo, a los manuales internacionales que intentan conceptualizar y normar a nivel global lo que se entiende como ciencia, tecnología e innovación y la función de investigación más desarrollo e innovación. Tenemos el manual de Frascati que habla en su 7ª actualización de estos indicadores de I+D. El manual de Oslo nos habla en su 4ª actualización en proceso de los indicadores de innovación. Tenemos el manual de Lisboa, que son las TICs, el manual para tecnología de información y comunicación, el manual de Santiago, aquí cerca en Chile, que versa sobre la cooperación científico-técnica internacional. Tenemos el manual de Buenos Aires, que está en desarrollo para tratar las trayectorias y la movilidad de ese capital intelectual cualificado que se requiere a nivel mundial, sobre todo en estas nuevas tecnologías emergentes que están floreciendo a un ritmo tan violento que el diferencial con los países desarrollados va a ser muy grande si no tenemos interlocutores válidos en esta zona del mundo. ¿Qué nos dicen los indicadores? Que los Estados Unidos es el país más importante en el mundo de la ciencia y la tecnología, en conjunto con el grupo de países que conforman la Unión Europea y los países asiáticos, fundamentalmente China, la Federación Rusa. Recordemos que la Unión Soviética se subdividió y ahora se habla de Federación Rusa, y el conjunto de países que lo acompañan. Países como Corea del Sur y Japón son los que conforman el eje de la famosa triada. Aquí se concentra más del 90% de los recursos financieros destinados a actividades de ciencia, tecnología e innovación, por una parte, pero además de ello concentran el mayor número de científicos y tecnólogos ingenieros en el mundo, y evidentemente en esta parte del norte, en estos dos ejes que comprenden todo este orden de magnitud de lo que estamos hablando, es donde tenemos mayor número de publicaciones y patentes en el mundo. Significa que en 5 países se concentra el 82% del total de los científicos del mundo, y en esos 5 países están en el norte del planeta Tierra, con lo cual inversión en investigación y desarrollo más innovación, número de comunidad científica, es decir, el tamaño de cada una de las comunidades científicas y el impacto que eso genera en el nuevo conocimiento es un factor crítico en este momento. Pero cuando eso lo derivamos a lo que se denomina convergencia tecnológica, repito, nano, bio, info, cogno, ¿no? Significa nanotecnología, biotecnologías, ciencias cognitivas y tecnologías de información y comunicación convergiendo para generar los nuevos productos, los nuevos procesos, y se entiende la convergencia tecnológica como el proceso interdisciplinario entre sistemas vivos y sistemas artificiales que convergen para generar nuevos productos y nuevos servicios al componente nanoescalar. Significa que toda esa nueva tendencia va a impactar de forma crítica en las empresas del futuro, y empresas en países de menor desarrollo que no se monten en esta estrategia van a quedar barridas del mercado. Por eso es tan importante mirar qué está pasando no solamente en esta famosa triada, es decir, el polo concéntrico en los Estados Unidos, Canadá, todo lo que sucede en el eje asiático y cómo eso converge también en los países de la Unión Europea, comandados
En primer lugar, por Alemania, seguido muy cerca del Reino Unido y de Francia, que serían los 3 países de mayor desarrollo en lo que significa indicadores de I más D más I. La función I más D más I, investigación más desarrollo más innovación. Entonces, estamos viendo en este slide 2 ejes que son significativos para entender todo lo que estoy planteando en este momento. Esto quiere significar 2 cosas. En el eje izquierdo, hacia arriba, de 0 hasta 4.5, es lo que invierten los países más importantes del mundo, lo que se conoce como las economías de mayor escala en el mundo. En el centro, donde se ve casi el eje, están los Estados Unidos, significa que tiene el Producto Interno Bruto más grande del mundo. Pero el eje inferior nos explica de 0 a 100 en exactamente cuánto invierten las empresas de ese país en investigación, más desarrollo, más innovación, a diferencia de los países de menor desarrollo. El caso, por ejemplo, de Argentina, que está en este eje, significa que el gobierno de Argentina, a través de su Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación, es el que invierte más en ciencia y tecnología a diferencia de las empresas. En los Estados Unidos, casi el 62% de las empresas son las que invierten en investigación y desarrollo e innovación. Y esto tiene un punto crítico importante, porque ustedes dirán, Corea del Sur y Japón están por encima de los Estados Unidos, es decir, que de su Producto Interno Bruto invierten más que los Estados Unidos. Resulta que este es lo que se denomina un indicador mentiroso, porque hablamos del esfuerzo que hace cada país porcentualmente y se denomina recursos financieros destinados a actividades de ciencia, tecnología e innovación sobre el Producto Interno Bruto. Por eso pueden haber países por encima de los Estados Unidos, pero el tamaño de la pelota es lo que nos está diciendo la importancia de ese país en el mundo científico y tecnológico global. Los organismos multilaterales, como la Organización para la Cooperación del Desarrollo Económico Europeo y la UNESCO, establecen que los países en vías de desarrollo deben invertir como mínimo el 1% del Producto Interno Bruto en actividades de ciencia, tecnología e innovación, es decir, mantenerse en este eje mínimo. Los países de mayor desarrollo, estos mismos organismos multilaterales establecen que por lo menos el 2% debe ir dirigido a inversión de ciencia, tecnología e innovación. Significa que los países como Alemania, Estados Unidos, China, básicamente el eje de los países completos de la Unión Europea está un poco por debajo de la línea que se pide, y Japón y Corea son los países que invierten más en actividades de ciencia, tecnología e innovación desde su Producto Interno Bruto. Pero veamos una selección de países y miremos dónde está Sudamérica y dónde está el Perú o países como Argentina, Chile, Colombia en esta idea. En esta primera pantalla vamos a mirar lo que se refería anteriormente. En primer lugar, los Estados Unidos son los que más papers producen en el mainstream, en la corriente principal de pensamiento. Vemos que Estados Unidos es el vector más alto. Estados Unidos primero en patentes, primero en papers, primero en gasto y primero en número de científicos y tecnólogos en programas doctorales. Estamos hablando de que existe un sistema por detrás, el telón de fondo está muy bien aceitado en los Estados Unidos. Ellos reciben a estudiantes en programas doctorales pagados desde todas partes del mundo. Esos estudiantes hacen sus PhDs en este país y los Estados Unidos selecciona el mayor número de ellos, a los top, y los deja trabajando en sus empresas o en su defecto para el gobierno de los Estados Unidos o en su defecto para centros generadores de conocimiento. El segundo país sería en número de papers Alemania, pero vemos que baja al cuarto lugar en patentes, se mantiene en el cuarto lugar en gasto en ciencia y tecnología y sube al segundo lugar en programas doctorales y así sucesivamente. El único país de América del Sur que aparece en esta lámina es Brasil, que aparece en el número de papers. Recordemos que Brasil en la región tiene más de 200 millones de personas y evidentemente debe tener la comunidad científica más grande de la región, ya lo vamos a ver en la siguiente tabla. Después desaparece y reaparece en la parte del programa de formación de investigadores. Esto significa que Brasil está haciendo en los últimos 25 años un gran esfuerzo por generar ese capital intelectual que les hablaba al principio cuando estábamos correlacionando sociedad global del conocimiento con capital intelectual. En esta panorámica vamos a ver Sudamérica. Solamente el país que produce más del 60% de los papers en el mundo
de suramericano es Brasil, que es este eje que está acá. Después vemos a la Argentina, en tercer lugar está Chile y muy cerca Colombia, y después muy pequeño está un país como Perú, que está compitiendo con Venezuela y está por encima de Ecuador y Bolivia y Uruguay, pero recordemos que el contexto poblacional es diferente. Uruguay estamos hablando de 3 millones de personas y el Perú algo más de 30 millones. Es decir, contextualmente, los uruguayos, si vamos al promedio per cápita, superaría en número de producción, en papers, en el Web of Science, en la corriente principal de pensamiento. Estos países, ¿cómo trabajan de forma colaborativa? Lo vemos en este eje derecho de la pantalla. Vemos que el Brasil no solamente es el que más publica, sino que el que se correlaciona con casi todos los países. A mayor ancho de la franja, vemos que hay mayor conectividad. Esto se hace a través de los desarrollos de esos networks mundiales. En este caso estamos hablando de las coautorías, es decir, un científico en Brasil trabaja con científicos en Argentina, y en Chile, o en Ecuador, o en Perú, y se va reconectando. Significa que en algunos casos Brasil ejerce un poderío tal en ciencia y tecnología en la región suramericana que supera hasta el 50% en indicadores no solamente de inversión, sino en número de investigadores, de científicos y tecnólogos, y eso tiene mucho que ver con lo que estamos diciendo. En esta tabla que seleccionamos algunos países, tenemos a los Estados Unidos y en el primer eje está la población mundial. Vemos que cada país tiene, en este caso Brasil supera a los 197 millones, se acerca a los 200 millones, y Estados Unidos está en el orden de los 314 millones de personas. México supera los 100 millones de personas, y vemos países iberoamericanos como España y Portugal en este eje. Fíjense el Perú. Perú tiene algo más de 30 millones de personas, pero es el país de los 10 seleccionados que invierte menos en ciencia y tecnología. Es decir, cuando hablamos que la UNESCO y la Organización para la Cooperación del Desarrollo Económico Europeo establecía que un país debe invertir por lo menos el 1%, Perú se queda a 0,7 puntos de ese. Estamos hablando de muchísimo dinero entre recursos financieros destinados a ciencia y tecnología. Y eso va a repercutir de forma dramática en el número de científicos que tiene el país y, por supuesto, en las publicaciones y en las patentes solicitadas y, evidentemente, en las otorgadas. ¿Qué significa esto? Miremos algunos países de la región. Ninguno de los países, Colombia, Argentina, Venezuela, ni Chile, llega al 1% de inversión en ciencia y tecnología, mientras los Estados Unidos invierte casi el 3% de su Producto Interno Bruto, que es el más grande del mundo. Significa también acá que en estos países, en un 80, 85, inclusive hasta el 92%, según el país de Sudamérica, tienen el grave problema que los científicos trabajan en las universidades, mientras en los Estados Unidos, en más del 60%, lo hacen en empresas. Significa que en el indicador equivalente a jornada completa, full time equivalente a investigadores, en una empresa se ejerce al 100%. El PhD, el investigador, es contratado para hacer ciencia full time. En cambio, en las universidades, nuestros países, los profesores tienen que dictar clase, preparar clase, atender a los asesorados, hacer consultorías. La tercera misión de la universidad, que tiene que ser vinculado al impacto de la extensión de la universidad, y además tiene que hacer investigación. Por ende, hay un diferencial cualitativo en lo que significa inversión en ciencia, tecnología e innovación, pero además el equivalente a jornada completa revisa y examina exhaustivamente a cada uno de estos países y en la dimensión de lo que son los productos. Veamos, Estados Unidos tiene cerca de 2.3 millones de personas trabajando en actividades de ciencia, tecnología e innovación. El Perú tiene menos de 4.000 personas. Cuando hablamos de un país, por ejemplo, como Brasil, se acerca a 170.000 personas trabajando en ciencia, tecnología e innovación. Un país como España, 342.000 personas trabajando en ciencia, tecnología e innovación. Estamos hablando de científicos, estamos hablando de ingenieros, estamos hablando de gerentes que están vinculados a la ciencia. Y cuando hablamos de personal en ciencia y tecnología, que lo diferenciamos de los científicos, que son los PhDs que hacen investigaciones, es decir, que empujan la frontera del conocimiento, en ese punto crítico es donde hay que situarse para mirar por qué los países periféricos de la región de Sudamérica tienen tan pocos productos en ciencia y tecnología, en el mainstream, en la corriente principal de pensamiento, y eso se vincula también a las patentes. Fíjense ustedes, el caso de Perú, que está en amarillo.
más de 30 millones de personas, invierte muy poco en ciencia y tecnología, gradúa en el nivel universitario más de 70.000 estudiantes promedio por año. En graduados de doctorado, a nivel de doctorado tiene 158 al año de referencia que se diseñó la tabla. En términos de personal está por debajo de los 4.000 científicos y estamos hablando de personas que publican en las bases de datos internacionales de referencia como el Web of Science o Scopus, que es la que nos denomina y nos permite establecer esos rankings mundiales que hemos visto en los otros indicadores. Entonces, el total de producción para un año de referencia es de 1.500 papers, mientras que en Estados Unidos estamos hablando de más de 459.000 papers. Es decir, el punto de equilibrio entre la correlación de científicos y producción es un eje importante. Las patentes solicitadas, 1.287 patentes, de las otorgadas para el Perú, 332, pero solamente 7 de esas patentes son de residentes en el Perú, es decir, de los propios peruanos. El resto de las patentes otorgadas en el Perú son de multinacionales, es decir, quienes patentan en el Perú son empresas como Procter & Gamble, como Bayer, entre otras. Entonces, ese es un punto importante a la hora de entender estos cambios científico-tecnológicos. Cuando estamos hablando de ciencia, tecnología e innovación, hay que posicionarse en los últimos 200 años de la historia y este año ha sido significativo, puesto que se habla de la cuarta revolución tecnológica mundial. Se está hablando de que han habido 4 grandes revoluciones en el mundo. La primera de ellas está centrada en básicamente en la máquina de vapor hace 200 años. La segunda revolución se posiciona desde el punto de vista del uso del concepto de división del trabajo y de la energía como el factor crítico de cambio tecnológico. Es decir, las ondas largas de Kondratiev explican que cada 50, 70 años hay disrupciones tecnológicas de orden significativo. En la primera gran revolución estamos hablando de métodos mecánicos de producción del agua y de la energía. En la segunda gran revolución tecnológica estamos hablando de cómo lo que se llama el taller y el reloj, es decir, cómo se dividen las tareas para el capital intelectual de aquella época basadas en la energía eléctrica. La gran revolución electrónica de hace unos 60 años aproximadamente, que se conoce como la tercera revolución industrial, basada en la producción de las máquinas ya automatizadas. En aquel momento, cuando hablábamos de la sociedad postindustrial, aquellos visionarios de la época mencionaban lo que vendría hoy en día, que es esta cuarta revolución industrial, que está basada no solamente en el uso de aparatos físicos artificiales, sino la correlación con los sistemas vivos y los sistemas artificiales. Vemos en el grado de generación de complejidad de la sencilla, la primera revolución, cómo esto ha ido increciendo a través de los últimos 200 años para afectarnos desde el punto de vista de lo que es las NAVIC. ¿Qué quieren decir NAVIC? Estamos hablando de la convergencia tecnológica. El conjunto de la biotecnología, la nanotecnología, las ciencias cognitivas y las tecnologías de información y comunicación, según el proyecto NAVIC europeo, en este caso estadounidense, versus el CETEC, que es europeo, y el asiático, tiene que ver con el conjunto de dúos, de tríos o el cuarteto que tiene que ver con esta convergencia tecnológica asociada a la mecatrónica y a la Big Data. Son los grandes elementos de cambio cualitativo tecnocientífico que impulsan el mundo a un nuevo patrón, a un tsunami tecnocientífico que nos está pasando por arriba y tenemos, damas y caballeros, que adaptarnos a ese cambio. Las empresas que no lo hagan, los gobiernos que no lo hagan, van a quedar barridos en términos y vamos a ser seguidores, países seguidores de los nuevos productos que se van a generar acá. El proyecto NAVIC, impulsado en la National Science Foundation, tiene un orden de magnitud tan importante porque ellos están invirtiendo en nanociencia y en nanotecnología como los dos elementos críticos. ¿Qué están haciendo los japoneses y los coreanos y los chinos? Que se montaron solo en lo tecnológico. Los estadounidenses saben que en 15, 20 años el conocimiento básico teórico fundamental para trabajar al nivel nanoescalar,
dentro de la 1000.000.000ª parte de un metro, en el punto de un cabello, caben un conjunto de nuevos productos que evidentemente la retina humana no los puede ver, pero al tener las nanoherramientas, nanoescalarmente, estamos hablando de nanotubos de carbón, de nanofullerenos, entre otras posibilidades, es decir, la hiperespecialización, hipersegmentación de mercado va a estar apuntando a estos nuevos desarrollos científicos, tecnológicos, que tienen que ver con esos indicadores que le hablé anteriormente, pero con un componente adicional crítico. Es decir, más del 50% de la investigación en los Estados Unidos, en Europa y en los países asiáticos se está dirigiendo a la convergencia tecnológica, a la nanotecnología, y en nuestros países menos del 0,5% se está invirtiendo en estas nuevas áreas de conocimiento, que además son multidisciplinarias o transdisciplinarias, con lo cual el factor crítico de éxito para los países es o se montan en el tsunami tecnocientífico, estamos hablando de empresas, de gobiernos, de centros generadores de conocimiento en los países periféricos, o quedan siendo imitadores y compradores de los nuevos productos que nos implantarían en esta sociedad global del conocimiento estos países. Ahí hay una competencia entre la triada, y el proyecto CETET de los europeos tiene un componente muy importante, que ellos agregan al NAVIC lo filo, lo antro y lo socio, lo filosófico, lo antropológico y lo sociológico. Ellos entienden que la sociedad tiene que ser interlocutora válida de estos nuevos cambios, porque la sociedad, cada persona en Holanda, en Dinamarca, en Suecia, en España, en Portugal, de sus impuestos se saca el extracto de ese Producto Interno Bruto y va a las actividades de ciencia, tecnología e innovación, o a su función de investigación, desarrollo e innovación. Por lo tanto, la gente, las personas de las distintas sociedades europeas tienen que entender que la convergencia tecnológica está cambiando al mundo de manera espectacular. Inclusive más importante va a ser el componente nanotecnológico que la propia Internet, que nos cambió el mundo a todos. ¿Qué quiero decir con esto? Que hoy en día la Internet llega a gran parte de la población mundial, pero lo que les puedo decir y asegurar que en 20 años, en 25 años, todos los productos y servicios del mundo, de todas las personas que van a vivir en aquel momento, dentro de 20 o 25 años, tendrán artefactos en sus casas, en sus trabajos o por donde estén avanzando, con componentes nanotecnológicos. Básicamente la conferencia ha estado centrada en esto. Al cierre yo dejo la pantalla en blanco para que ustedes piensen, reflexionen, generen preguntas, se conecten con nosotros y podamos discutir en los próximos minutos algunos aspectos que pueden repercutir de forma importante para esta interacción global con ustedes. En este momento tenemos ya una primera pregunta. Rodrigo Esquivel desde Lima nos pregunta: ¿cuál es la importancia del Perú en la sociedad global del conocimiento en cuanto a productos de ciencia y tecnología? Gracias, Rodrigo, por tu pregunta. Es una pregunta interesante. Estamos hablando de que si el Perú invierte poco en ciencia y tecnología, va a tener una comunidad pequeña, y esa comunidad pequeña va a producir, evidentemente, papers, muy pocos papers y menos patentes. Estamos hablando de científicos y tecnólogos. Evidentemente, esto no se transforma de la noche a la mañana. Esa triple hélice del desarrollo de Leiderdorf y Edkowitz tiene que funcionar. Es decir, el CONCITET y los organismos que financian ciencia y tecnología e innovación en el Perú tienen que tomar conciencia y planificar a 15 a 20 años, no con políticas gubernamentales, sino con políticas de Estado. Las políticas trasvasan a los gobiernos y quedan para beneficio de la sociedad. Requerimos mejorar el nivel y calidad de vida de la sociedad peruana y de la región y del mundo. Hay que hacerlo con energías limpias, hay que hacerlo con nuevas tecnologías, impactando y financiando para que crezca esa comunidad científica, ese capital intelectual en ciencia y tecnología, y que impacte de forma adecuada. Otra pregunta, Erika Gómez, desde Piura. ¿Por qué América Latina tiene un retraso tan significativo en el mundo de la ciencia y la tecnología? Fíjate, asociada a la pregunta anterior. Si se invierte poco en la región comparativamente a los países nórdicos, ahí hay un elemento crítico de éxito. Esto, formar a un PhD son más de 30 años. Si ustedes sacan una ecuación muy sencilla, un niño entra a los 6 años a la primaria, a los 12 años aproximadamente en promedio sale
cierra su ciclo y entra a la secundaria. A los 17 años promedio sale del bachillerato de la secundaria. A los 22, 23 años se gradúa en la universidad, hace una maestría, 27 años, un doctorado, 30, 31 años. Significa que un PhD se forma entre 28 y 35 años promedio. Por eso necesitamos que las políticas sean en nuestros países de largo plazo. La nanotecnología, nos pregunta María Cecilia de Uchaya. ¿Qué es la nanotecnología? La nanotecnología significa, el nano es un prefijo, ¿no?, que proviene del griego y después se conecta con tecnología. Al nivel nanoescalar es la milmillonésima parte de un metro. Es decir, si yo me coloco una pelota de golf en la mano derecha y en el planeta me coloco el tamaño de la Tierra, el nivel nanoescalar sería esta pelota de golf comparativamente al tamaño de la Tierra. Es decir, todo lo que se haga a nivel nanoescalar, vamos a tener allí ver ese impacto del mundo nanotecnológico. Todo lo que se convierte allí va a tener evidentemente ese factor nanoescalar, que es lo que está cambiando el mundo. Tenemos otra pregunta y nos hablan desde Cristina, nos habla: ¿qué sugiere para que los países como el Perú utilicen las NAVIC como herramienta para disminución de la pobreza y mejora de la educación? Gran pregunta. Algo de eso ya se está haciendo. ¿En cuánto tiempo se espera que el Perú esté a la altura de los países desarrollados? Son en realidad 3 preguntas, todas importantes. La primera de ellas: se está haciendo muy poco en NAVIC, en la región de América Latina. Brasil es el país que comanda, pero el Perú todavía no tiene interlocutores válidos en nano, en bio, en info y en cogno. Más en TI que en nano, porque el nivel nanoescalar se requiere de muchísima inversión de laboratorios que puedan trabajar con herramientas a nanoescala, y eso ya se viene haciendo desde hace unos 15 años. El primer país que empezó a trabajar en esto fueron los Estados Unidos. Es decir, que hay una brecha de conocimiento de orden significativo. La segunda dice: ¿qué se está haciendo? Muy poco. Y la tercera dice: ¿en cuánto tiempo se espera que el Perú esté a la altura de los países desarrollados? Para desarrollar el Perú y a la región de América Latina en su conjunto se necesitan 3 factores críticos de éxito. Son 3 elementos. Mejorar cualitativamente el sistema educativo en general, desde primaria hasta el nivel de investigación, programas doctorales, etcétera. Inclusive tener programas postdoctorales, que hay muy pocos en el Perú. Lo segundo que habría que hacer es mejorar el nivel de salud en nuestros países, y el tercero tiene que ver con ciencia, tecnología e innovación. Colocar el centro de gravedad en esos 3 ejes e invertir de forma adecuada para que se pueda desarrollar esa comunidad científica. Siguen las preguntas. Tenemos a Fernando y Giancarlo García desde Lima. ¿Cómo propiciar el entendimiento por parte del ciudadano y de los partidos políticos en estos temas tan sensibles para lograr el desarrollo del Perú? Y además, ¿qué papel tendría el Estado en todas estas instancias de gobierno? Qué importante esta pregunta, porque la asocio a un comentario anterior. Cuando hablamos de los modelos, ya sea el Sistema Nacional de Innovación, ya sea el de Freeman, que nos menciona cómo esa caracterización se puede llevar a sistemas de innovación locales o regionales, hay un término muy adecuado que hay que utilizar en las organizaciones acá en el Perú. Tiene que ver con el término glocalización, con G. Glocalización. Mark Humbert introdujo este término, lo local con mirada a lo global, es decir, un neoconcepto que reconceptualiza el mundo actual. El gobierno de un país, ya sea en Perú o en la región, que no se monte sobre políticas de Estado y piense más allá de sus 4 o 5 años, ¿tal?, está pensando en su país. Por eso políticas a 15, a 20, a 25 años, que independientemente del gobierno que esté, se invierta en ciencia, tecnología e innovación lo suficiente, se cree el capital intelectual de forma adecuada, interactúen los actores de forma dinámica, es decir, buenas políticas de Estado, con buenos programas, con excelentes instrumentos que impacten de forma adecuada, que los centros generadores de conocimiento se monten en esta ola tecnocientífica, que formemos a PhD en nano, en bio, en info y en cogno. Y además, que tengamos la proximidad hacia lo que se conoce como las interacciones con el resto de los actores sociales, inclusive ONG, es allí el factor crítico de éxito para que un país pueda a mediano plazo desarrollarse y cerrar las brechas, o incorporarse al proceso de desarrollo y ser competitivos, que es una de las palabras clave del éxito para los países. Tenemos otra pregunta
Davis, ¿cómo pueden apoyar los gobiernos regionales y locales en el Perú en cuanto a innovación y tecnología a fin de incrementar la producción científica? Excelente, Davis, la pregunta. Volvemos a los modelos. Freeman hablaba del Sistema Nacional de Innovación. Hoy en día, en la literatura especializada, se habla de sistemas de innovación, es decir, podemos interactuar con la localización y con el sistema de innovación que puede ser localizado en una población, región, ya sea en Arequipa, en Huancayo, en Ica o en Piura, en cualquiera de nuestras poblaciones, independientemente del tamaño de ellas. Pero tienen que interactuar el gobierno local, los centros generadores de conocimiento locales y evidentemente tiene que haber empresas que se conecten, hagan preguntas y respuestas y resuelvan. Entonces, la producción científica va a surgir evidentemente de una buena educación, con buenos centros generadores de conocimiento, donde hayan investigadores que no solamente planteen el hecho de generar nuevas fronteras de conocimiento, que se empuje esa frontera del conocimiento con productos, no solamente papers, sino proyectos de investigación y que resuelvan, sino que además podamos interactuar con lo que se conoce en la literatura especializada como el salto cualitativo de una sociedad, es decir, cómo lo logró Corea del Sur, por ejemplo, cómo lo logró Singapur, cómo lo logró Taiwán y cómo China hoy en día es el segundo país que más produce en el mundo, con políticas adecuadas a mediano y largo plazo. Otra pregunta, nos escribe Katia Tafur, ¿cuál cree usted que sería el impacto de las oficinas de transferencia tecnológica en ciencia, tecnología e innovación en el Perú? Katia, estás en el conocimiento adecuado. Las OTRI, las oficinas de transferencia de resultados de investigación, son clave para interconectar a todos estos actores que hemos venido mencionando, independientemente del modelo que se utilice. Si usas Edkowitz y Leiderdorf triple hélice, si usas la Rosa de los Vientos de la investigación, inclusive el modelo de Culham, que trabaja la arena de la innovación en Alemania, tiene mucho que ver con lo que hoy en día estamos viendo como productos de desarrollo. Las OTRI son oficinas altamente especializadas que interconectan lo que se conoce como el conocimiento interno de una universidad, que es una organización muy compleja, una universidad que tiene, por ejemplo, la Universidad Católica, tiene 11 facultades, tiene escuelas de negocios, pero tiene laboratorio, física, química, matemática, etcétera, biología, entre otras, y tienen que producir conocimiento en distintas áreas. Por eso es crítico entender que estas oficinas de transferencia de resultados de investigación en las regiones y a nivel nacional son críticas como factores de éxito o de fracaso si no se tiene. Tenemos a Leonardo del Valle. La inversión privada y la asesoría profesional son la clave para garantizar el avance de esta nueva economía. Otra excelente pregunta, pero fíjense que aquí el asunto viene por la inversión privada. Crítico. Los Estados Unidos invierte más del 60% en I+D+I desde las empresas. En nuestros países, menos del 10% de las empresas invierten, a veces 15% en países como Brasil o 20%, pero no pasan de allí. Lo que significa que las empresas invierten muchísimo, las primeras 100 empresas del mundo, cuando van al top 100 mundial en inversión, todas lo están haciendo ya en nanotecnología. Todas están trabajando en convergencia tecnológica. Por eso necesitamos el segundo punto de lo que Leonardo nos está preguntando. Es decir, la asesoría profesional. Necesitamos esos consultores que son los brokers. A una escala es la OTRI y a una escala menor son estos consultores que conectan ese conocimiento con las empresas versus los centros generadores de conocimiento y con el gobierno. El gobierno de cada país necesita tener interlocutores válidos, entender qué son las NAVIT, qué es la nanotecnología, qué es la biotecnología, qué son las ciencias cognitivas, cómo estas interactúan, dónde está la inteligencia artificial, la mecatrónica, la big data, para que esas empresas puedan ser más exitosas, pero también desde el punto de vista gubernamental, la economía se conecte de forma adecuada con lo que estamos planteando. Fíjense que en 6, 7 preguntas hemos tocado una serie de puntos que están bastante vinculados. Y por ahí nos está escribiendo en este momento Michelle Vegaso. ¿Se puede aplicar la nanotecnología en una microempresa? ¿Cómo lo hago? Ya ella está mirando, se está montando como una startup y quiere montarse en este mundo. Lo primero es entender y comprender qué es la nanotecnología. Estamos hablando de elementos
costosos de inversión y de conocimiento. Entonces, se empuja por un lado la frontera del conocimiento y lo otro es mirar qué están haciendo las empresas en Japón, por ejemplo. Te explico esto, Vegaso. Un punto crítico. 2 de cada 3 empresas en Japón ya están trabajando en nanotecnología y se espera que para el 2025 todas las empresas, microempresas, medianas empresas o grandes empresas estén montadas en este nuevo patrón de conocimiento. Así que si tú estás interesado en trabajar en tu empresa con productos nanotecnológicos, te invitamos a la feria en el Tech Day, que va a ser el 13 de septiembre, acá en Centrum. Se va a realizar en la Semana Internacional 3 días, donde vamos a tener invitados y conferencistas que nos van a hablar de lo último que se está haciendo en inteligencia artificial, de lo que se está haciendo en convergencia tecnológica, de lo que se está haciendo en Internet, por ejemplo, de las cosas, de lo que se está haciendo con las impresoras 3D. Hoy en día no se entienden cualquier nueva empresa que no se monte en las impresoras 3D. Los arquitectos que no se monten en esta nueva generación quedan fuera del mercado porque el nuevo conocimiento va a permitir nuevas construcciones con nuevos diseños, pero a partir de nuevas tecnologías. Así que te invito a que te prepares muy bien y comprendas qué es nanotecnología y, en segundo término, qué estamos hablando como punto de desarrollo, como factor crítico de éxito en un país. Otra pregunta, José Medina. ¿Por qué la tendencia hacia la nanotecnología? Por los recursos. Una buena pregunta. La respuesta es muy compleja en el sentido siguiente. Cuando Feynman habló por primera vez de la nanotecnología, Feynman es el que seminalmente, el primero que vio que al fondo de las cosas habían cosas de orden significante. Estamos hablando que cuando el físico Feynman habló a finales de los años 50 de que bottom-up y top-down, que hoy en día son tan utilizados, cuando él habló de la nanotecnología, tenemos que situarnos en lo que se conoce como el marco histórico referencial. En la década de los 50, pocos años antes había culminado la Segunda Guerra Mundial, se denominaba la Guerra Fría entre la Unión Soviética y los Estados Unidos. Había un punto crítico allí que era la guerra espacial, es decir, quién iba a lanzar la primera nave espacial al espacio y quién iba a llegar primero a la Luna. Los rusos o la Unión Soviética mandó al Sputnik primero, pero los Estados Unidos llegaron y pisaron la Luna antes que ellos. Es decir, la guerra lo ganaron en el primer caso la Unión Soviética, en el segundo caso los estadounidenses. El punto acá es que cuando Feynman veía que todo el mundo miraba hacia el espacio, él decía que abajo, en una 1000 millonésima parte de un metro, había muchas cosas por hacer y que iban a ayudar a la humanidad, y por eso se habla de nanotecnología. Es decir, los recursos actuales se tienen que montar sobre los nuevos productos que van a ser más livianos. Los motores de avión, por ejemplo, van a ser más livianos, más potentes y más duraderos. Significa eso que todo lo que esté vinculado a la nanotecnología está impactando de forma crítica a los nuevos productos y servicios del mundo. Tenemos otra pregunta. Verónica Ruiz. Uno de los problemas referentes a estos temas es el acceso a la información. ¿Cómo mejorar esta transferencia de conocimiento en nuestro país? Verónica, excelente pregunta. Las universidades, los centros generadores de conocimiento tienen acceso a las bases de datos internacionales, a todas ellas, pero son pagas. Es decir, el conocimiento es un factor de éxito, pero tiene un costo. Hay open access, hay revistas que están abiertas a todo público, pero hay algunas de ellas en el Web of Science. Hoy en día ya hay una transferencia de lo que era Thomson Reuters, que había comprado al Web of Science, que fue creado en el año 1960 por Garfield. Ese desarrollo donde se contiene el mayor conocimiento del mundo, todo el conocimiento que se cita en las revistas de científicos, el 94% de ellos, las citas que se hacen en estos papers, en estos trabajos científicos, van a ese Web of Science. Le sigue Scopus, que es una carrera de orden significante. Pero cualquier peruano que tenga acceso a cualquier universidad puede introducirse a través de estas bases de datos y bajar el conocimiento en cualquier idioma, ya sea en español y en inglés. Recordemos que la mayoría, el 75% en un trabajo bibliométrico que leí hace un par de años, hablaba de que el 75-76% del conocimiento mundial en estas bases de datos era en inglés, con lo cual es el idioma universal de la ciencia. El otro factor que tú planteas tiene que ver con el tamaño del país desde el punto de vista poblacional y con el nivel educativo de la población general para tener un impacto adecuado.
Tenemos otra pregunta, David Campos. ¿Sería viable aplicar la nanotecnología al sector agricultura y cuál sería su impacto ambiental? Excelente pregunta, David, porque la estás orientando a uno de los factores críticos de éxito. No solamente la pregunta es inteligente, sino que ahí impactaría más bien la nanobiotecnología. Es decir, a nivel nanoescalar, trabajar en componente, en dúo con la biotecnología para que se pueda desarrollar todo un conocimiento que va a impactar a la posibilidad de que más personas en el mundo puedan estar mejor alimentadas y por ende tengamos mejor nivel de vida. Eso es la propuesta que nos generan las tecnologías convergentes, es decir, tratar de erradicar los problemas críticos de la humanidad, pero estas son propuestas que evidentemente hay que irlas desarrollando con conocimiento, con ética, con valores universales, y hablamos de sociedad global del conocimiento, y evidentemente la nanotecnología está entrando en todos los sectores. Uno de ellos y principal, evidentemente, es la agricultura. Por eso los factores de éxito tienen que ver con esto que tú estás planteando, no solamente la agricultura, el tema educativo, el tema tecnológico, el tema ambiental. Tenemos otra pregunta de nuestros invitados a nivel global. Juliana Mundaca, ¿cómo influye el Internet de las cosas a la nanotecnología? Buena pregunta. Hay una sociedad intrínseca entre ambas cosas. La Internet de las cosas es todo lo que tú puedes utilizar desde el punto de vista tecnológico para resolver problemas desde una tablet, desde un smartphone, desde una computadora. Pero es que cada uno de estos aparatos, la tablet, la computadora o la propia, el propio smartphone van a tener componentes nanotecnológicos, van a ser más poderosos, van a tener mayor capacidad de conexión, van a ser más livianos, más duraderos, porque todo componente o artefacto de cara al futuro va a estar trabajando. De hecho, ya tenemos los nuevos smartphones, ya tienen algún componente en grado nanotecnológico, con lo cual la Internet de las cosas nos va a ayudar a manejar y manipular cada vez más a tener más posibilidades de interconexión en el mundo, pero además de ello vamos a tener todo eso a nivel nanoescalar, que es el punto crítico de tu buena pregunta. Otra opción, vamos a ir cerrando esta conferencia. Y las preguntas han sido, yo diría, algunas de ellas brillantes porque nos han permitido discutir y profundizar en todo lo que hemos venido discutiendo en el día de hoy. Recordemos que el título es Sociedad del Conocimiento y Competitividad desde los indicadores de ciencia, tecnología e innovación. Los indicadores nos muestran, sin lugar a dudas, el impacto que tiene la investigación en el mundo y vemos cómo los países que más invierten en ciencia, tecnología e innovación son los países más desarrollados. Los que menos invierten son los países de menor desarrollo. Es decir, hay una conexión directa entre nuevo conocimiento y productividad en ciencia, tecnología e innovación, y eso tiene que ver con sistemas educativos de alta calidad, con buenos sistemas de salud que mantengan bien a esa gente. Es decir, la gente requiere de aparatos científicos y tecnológicos de última generación. Pero ahora hay un factor crítico. Con estas preguntas hay un elemento que no tocamos en la ecuación, que era cuando planteé el tema del crecimiento poblacional. No solamente vamos a tener crecimiento poblacional, sino que para el 2050 el promedio de vida de las personas, de esperanza de vida, va a estar cerca de los 100 años a los 110 años. Es decir, la gente va a vivir más años porque los nanobots, es decir, los robots invisibles que vamos a tener en nuestro cuerpo, nos van a ayudar a tener menos infartos, nos van a predecir cualquier enfermedad que tengamos en el cuerpo de cualquier naturaleza, va a desaparecer el cáncer, van a desaparecer las enfermedades como el VIH y por ende vamos a tener gente más envejecida en mejores condiciones, pero que van a seguir impactando de forma negativa en el planeta Tierra si no cambiamos los valores, si no cambiamos la estructura, si no cambiamos el proceso de acabar con nuestros propios recursos naturales renovables y por supuesto los no renovables es peor aún. Por eso estos factores como lo nano, lo bio, lo info y lo cogno y los nuevos procesos que se están generando en el mundo. Por ejemplo, Canadá está montado en su proyecto biosistémica.
países como Singapur están montados como factores críticos de éxito y se están llevando los PhD de los países de menor desarrollo, pagándole millones de dólares para montar laboratorios de última generación, tener ese conocimiento, porque si un país es como un equipo de fútbol, si tú fichas a los mejores jugadores, probablemente puedas tener tendencia a ganar un mundial o a ganar cualquier competición. Si te llevas a los PhDs que ya están formados 30, 35 años y te pueden trabajar 30, 40 años en tu país, ya ese conocimiento lo tienen instalado en su cabeza, es decir, ese factor de capital intelectual ya es intrínseco a la persona. Por ende, esa transformación de conocimiento en los países desarrollados va a impactar aún más a cada una de estas neosociedades que evidentemente lo que todos buscamos es mejor nivel de vida, mejor calidad de vida, mejor sociedad, ¿no?, desde el punto de vista del Estado-Nación, pero también una mejor sociedad globalizada, en este caso impulsada por el conocimiento. Muchas gracias, nos despedimos de ustedes hasta una próxima oportunidad desde Centrum Católica para el Mundo.